Y bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy, ¿sí? Estoy un poco contento con este tema, ¿sí? Porque si bien es el pasaje que vamos a leer, yo creo que ya lo hemos leído en algunas ocasiones, pero justamente hoy que estaba preparando el tema, sabes, usualmente para escoger un tema, que dar un viernes, un domingo, una clase para niños, para jóvenes, previamente tenemos que leer, ¿sí? Para saber qué tenemos que dar. Y yo leyendo varios libros y también escuchándolos durante el día, como que no encontraba y decía: Dios, ¿qué es lo que tú nos quieres hablar el día de hoy? ¿Sí? Más de lo que yo quisiera decirles, porque yo les podría aquí decir mil cosas, ¿sí? Pero si no viene de Dios, pues no tiene mucho sentido. Entonces yo me preguntaba: Señor, ¿qué quisieras tú hablarnos a esta noche? ¿Sí? Y sobre todo a esta iglesia en específico. Sabemos que todos los cristianos, todos los hijos de Dios somos parte de un solo cuerpo, ¿sí? Y a todos nos guía el Espíritu Santo, pero en específico hay palabra para diferentes iglesias, ¿sí? Y yo le decía: Señor, llévame a un tema que venga de ti. Y bueno, este tema esto me llevó a segunda de Timoteo 4. Si ya estás por ahí en tu Biblia, segunda de Timoteo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Amén. Ahí me disculparán un poco porque ando como con gripa y así. ¿Ya están ahí por Timoteo? El tema del día de hoy es fiel a su llamado hasta el final, ¿sí? Vamos a leerlo, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Y la parte que más me conmovió de esto, perdón, es que se está moviendo un poquito. La parte que más me conmovió de esto fue, ¿sabes? Este es el apóstol Pablo, el que le está escribiendo a Timoteo. Dice la Biblia que era un joven, que aprendió de él y lo consideraba casi como un hijo. Entonces, esta carta podríamos decir que fue la despedida de Pablo, ¿sí? Aquí le está diciendo: sabes, yo estoy ya para ser sacrificado. Este es como mi último deseo hacia ti. Es como su despedida, vaya, ¿sí? ¿A cuántos les gustan las despedidas? A nadie, ¿verdad? Porque no suelen ser muy alegres. Pero Pablo se estaba despidiendo, y lo que me llamó la atención fue, pudiendo él pedir cualquier cosa, ¿sí? Pudiendo él decir: oye, disfruta tu vida, yo qué sé, ¿no? Crece, sí, sigue a Dios, pero pues haz tus cosas. No. Si te das cuenta, fue muy directo con sus indicaciones, ¿sí? Le dice a Timoteo: predica en todo momento, no te apartes de la verdad, no te apartes, dice, de la sana doctrina. Esto es la palabra, ¿sí? El mensaje de Jesús. Entonces yo me preguntaba, si hoy fuera tu último día, si hoy fuera mi último día, ¿cuál sería tu deseo más grande? ¿Sí? ¿Cuál sería tu deseo más grande? Seguramente podríamos decir: no, pues mi deseo más grande es
que mi familia no tenga deudas, ¿no? O es un decir. O algunos podríamos decir, no, mi deseo más grande es morir feliz, es morir en paz. ¿Sí? ¿Lo has escuchado eso? No es que sea malo necesariamente, pero el enfoque que tenía Pablo era diferente, ¿sí? Su deseo era seguir viendo el fruto de su trabajo que ya llevaba años continuando, ¿sí? Siendo realizado. Dios nos llama para que demos mucho fruto. Lo hemos leído también en la Biblia, ¿sí? Demos mucho fruto. No solo un poco de fruto, no solamente un fruto esporádico. Precisamente el pasaje que leyó la hermana al comienzo, fue ese tema el que yo compartí el domingo con los chavos y les decía, un árbol fuerte, ¿sí? que está plantado junto a aguas de ríos, junto a corrientes de aguas, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? Y decíamos, seguramente es un árbol bastante fuerte, un árbol robusto, un árbol que no lo tira cualquier viento, ¿sí? Cualquier tormenta. Entonces nosotros como hijos de Dios somos llamados a dar mucho fruto, ¿sí? Ahora pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuánto fruto estás dando? ¿Sí? ¿Cuánto fruto estás dando? Y si le puedes responder, estaría mucho mejor. Viri, por favor. Cheche. Pinky, ¿no? Bueno, Pinky no. ¿Cuánto fruto estamos dando? Ahora, el llamado de Dios sin duda requiere de personas con dos características: fieles, personas fieles, ¿sí? Y personas seguras. Personas fieles y personas seguras. ¿Por qué? Porque una persona que no es fiel, que no es segura, está indecisa en sus decisiones. Hoy está, mañana no está. Una persona fiel y segura va a estar firme hasta el final, precisamente como dice el título de este tema, ¿sí? Entonces, el llamado de Dios requiere personas fieles, personas seguras de haber sido escogidas por Dios para su obra, ¿sí? Debemos de tener la seguridad de que Dios nos escogió para su obra. Y de nuevo quiero preguntarte, ¿estás convencido que Dios te ha llamado? ¿Sí? A lo mejor dices, Dios en un momento me habló, en un momento me hizo sentir, pero es diferente sentir un momento a tener una convicción profunda, ¿sí? Y la fidelidad al llamado de Dios nos hará, fíjate, esto no es tan bueno, pero es la realidad, lo dice la Biblia, nos hará enemigos del mundo, ¿sí? Ser fieles a Dios nos va a hacer enemigos del mundo, pero nos dará la corona de vida. Amén. Vamos al punto número uno. Punto número uno, y es: Dios me llamó para seguirle, ¿sí? Juan 10, 27 y 28, si me acompañas. Dios me llamó para seguirle. ¿Alguien ya lo tiene? Pinky ya lo tiene. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es una analogía de un pastor, ya sabes, los pastores que cuidan ovejas. ¿Sabías que una oveja tiene la capacidad de reconocer la voz de su dueño? ¿Sí? Pues aquí el Señor nos está diciendo: yo te llamé, ¿sí? Y si eres de mi rebaño, me vas a seguir. Ajá. Hay veces que el Señor nos llama y queremos hacer como que no escuchamos, ¿sí? Y en esas ocasiones puede ser complicado, puede ser muy peligroso no escuchar la voz del pastor. ¿Por qué? Porque tú sin querer tal vez eres como aquella oveja que se va alejando del rebaño, que se va exponiendo a las bestias, que se va exponiendo a ser asesinada, a ser cazada. Pero si escuchas la voz y sigues el llamado, significa que reconoces quién es tu pastor, ¿sí? Entonces es curioso cómo Dios no permite que nadie, fíjate, no permite que nadie
parta de este mundo sin antes haber escuchado el mensaje de salvación, ¿sí? Nadie puede llegar a aquel día del juicio y decir: es que a mí nadie me habló de Dios. La Biblia dice que aún aquellos que no tienen quien les hable pueden ver en la creación que hay un Dios, ¿sí? Pueden ver en la creación. Entonces, hoy en día dice la Biblia: y seréis testigos y llevarán mi mensaje hasta los confines de la tierra, ¿sí? Y en ese entonces, ya hace 2000 años, el mensaje ya estaba llegando a lo más lejos que podía. ¿Tú crees que hoy en día el mensaje, habrá un rincón que falte de escuchar el mensaje? Tal vez alguna isla por ahí extraviada, ¿sí? Tal vez algo, pero aún así hay gente que va a esos lugares de misión. Entonces, fíjate, su trabajo es tan increíble que hacen cosas bien extraordinarias. Aprender el idioma de aquellas naciones, de aquellas, no naciones, tribus, perdón, etnias. Aprender su idioma, sus costumbres, relacionarse entre ellos. ¿Para qué? Para poder compartir el mensaje de salvación. Entonces, a veces es tan complicado, pero a veces es tan simple que tenemos gente cercana a nosotros, a nuestro alrededor, que alguna vez han escuchado esa voz de Dios, ¿sí? Han escuchado la voz de Dios, pero no han recurrido al llamado, ¿sí? No han recurrido al llamado. Cuando tú reconoces su voz, sí, fíjate, esto es importante. Cuando tú reconoces su voz, nace una convicción firme e inamovible en tu corazón, ¿sí? Y por eso estamos hoy aquí. Aquí habemos muchos que ya tenemos, ¿cuántos años de cristianos? Hace rato decía con un hermanito, como 15 años que escuché la voz de Dios. ¿Cuántos? ¿Alguien más? 40, 30, un año. Mario tiene un año. ¿Cuánto, perdón? 44. Y si te fijas, si te das cuenta, bueno, y quiero que tú también recaigas en ese recuerdo, tuviste la convicción que aquí te quedaste, ¿sí? Tú escuchaste muchos mensajes allá afuera, tú pudiste escuchar la voz de otros pastores, tal vez de otro ambiente, y podías en su tiempo decir: bueno, pues yo estoy aquí porque pues fue en el rebaño en el que nací, ¿sí? Mas sin embargo llega el pastor de pastores y te habla, te hace un llamado y estás convencido y dices: no me quiero ir de aquí jamás, ¿sí? Y puede ser, tal vez haya alguien que nos escuche de otra iglesia, ¿sí? Tal vez haya gente de otro país que pueda decir: yo siento eso en mi iglesia, yo siento eso a la congregación, al lugar donde el Señor me llamó. Siento una convicción profunda. Amén. Entonces, cuando reconoces la voz de Dios, es una convicción firme e inamovible, que no se mueve, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos más reconocer la voz de Dios que de veras lo hemos escuchado? Esto es, si la palabra de Dios te confronta y si su presencia te apasiona y si esperas con gozo su regreso, esto es señal de que tú has sido llamado, ¿sí? Ahora, aquí vamos con esto. Yo sé que dices: bueno, estábamos hablando de Pablo. Punto número 2 es: la verdad de su palabra me guía a ser fiel, ¿sí? La verdad de su palabra me guía a ser fiel. Y justo el pasaje que leímos, solamente te quiero leer versículo 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Ha sido la verdad de la palabra, nos hace permanecer aquí, ¿sí? Que decimos: vale la pena venir cada viernes, cada domingo, vale la pena venir a los ensayos, vale la pena venir a los cursos, a las reuniones. Eso hace que vale la pena, pero es la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Y el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿sí?
Nosotros en otro tiempo éramos llamados simples. ¿Por qué? Porque no entendíamos la complejidad y la profundidad de lo que todo esto conlleva, todo esto tiene que ver. Amén. Ahora vemos que Pablo le dice a Timoteo, usa una palabra bien curiosa que es, le dice, te encarezco delante de Dios, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es encarecer? Suplicar. Pedir con desesperación. Ajá. Encarecer es una palabra como urgente, ¿no? Como con urgencia. Te encarezco. Es como cuando tú le dejas un recado a alguien, tú le dices, oye, me urge esto, te lo encargo, pero para ayer. Sí, a veces nosotros nos vamos más a los extremos, ¿verdad? Entonces la palabra encarecer muestra una urgencia por llevar la palabra de Dios y hacerla viva, ¿sí? Nosotros, ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero podemos tener una Biblia en nuestra casa, pero si no la abrimos, pues la palabra está ahí. Si bien tiene el poder para ser viva, para ser eficaz, como dice la misma palabra, si la mantenemos guardada, pues no va a ser muy viva, si no la estaremos utilizando. Es como comprar un carro y seguirte yendo al trabajo en camión o seguirte yendo en bici. Dices, pues no le estoy sacando el provecho. Aquí Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, ¿sí? Te encarezco. Y le llama a unas ciertas cosas, le dice, lo llama a predicar, a corregir, a exhortar, ¿sí? Y hacer estas cosas con paciencia. Y déjame te digo, hacer todas estas cosas no las hace cualquier persona, las hace una persona que es fiel al llamado de Dios, fiel a la palabra de Dios, ¿sí? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tú eres fiel a la palabra de Dios? Y si te respondió que sí, o te respondió, espero que te haya respondido que sí, dile, bueno, entonces tú ve, predica y exhorta, redarguye, ¿sí? Porque ese es el llamado, es el mensaje. Y estoy seguro que no es nada más para los servidores, ¿sabes? Porque a veces tomamos parte de la Biblia y decimos, no, es que esto solo es para pastores, un decir, ¿no? O esto es nada más para los que quieren servir en la iglesia. Pero te aseguro que este mensaje también es para todo aquel que quiera agradar a Dios, todo aquel que ha escuchado su voz, su llamado. Entonces vemos cómo Pablo le dice esto y su deseo, todo esto se lo dice para mantenernos en el camino de la verdad, para que Timoteo siga en el camino de la verdad. Y ahora, fíjate, vamos al punto número, ¿en cuál vamos? 2, vamos al 3. Cuando el mundo se aparte, yo seguiré firme. Y ahí en que leímos Timoteo 4, te voy a leer del 3, versículo 3 al 5. Por si no lo tienes, no lo busques, o si lo quieres buscar. Fíjate, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque ¿qué dice? Vendrá. Eso es en un futuro, es inminente que pase, va a ocurrir. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos, ¿sí? Vaya, que van a querer abusar de la gente, y hemos visto esto desde hace años. Habrá algunos maestros que abusen su poder, su derecho, su nombre, que abusen de la confianza de las personas. Y dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, ¿sí? Entonces, acabamos de leer este punto, ¿no? Que dice, cuando el mundo se aparte, yo seguiré firme. Y segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Algunos ya estarán por ahí. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Entonces vemos cómo inminentemente todos estos falsos maestros, estas falsas ideas, falsas religiones, falsas doctrinas, vienen de una sola fuente. ¿De quién? De Satanás. ¿Sí? El anticristo mismo, sí, precisamente habla de este personaje, este pasaje. Y hoy en día ya vivimos esos tiempos, ¿sí? Hoy en día ya vivimos esos tiempos donde se alejan de la verdad y prefieren lo que sus deseos les agrada. Es como, vamos a poner un ejemplo. Bueno, no, mejor no. Hay falsos maestros, ¿sí? Me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Como si yo dijera, ¿saben qué? Ahí van las ofrendas y es para la obra de Dios, es para el terreno y pues yo por acá ya compré una nueva batería, cosas acá que dices, ¿de dónde salió eso, no? Qué bárbaro. Entonces, todo esto, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas vienen de Satanás y acabamos de leer que dice, vendrá el tiempo, ¿sí? ¿Y qué crees? Ya estamos viviendo en esos tiempos. Ahora, el enemigo siempre ha intentado imitar a Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Con falsos maestros y con señales mentirosas. Amén. Si recuerdas cuando Moisés se presenta, ¿no? Y están aquellos hechiceros y todos convierten sus varas en serpientes y él está así como dudoso. Dice, Señor, ¿me vas a responder? ¿Me vas a Imagínate, o sea, el nervio. Es como si tú como cristiano llegara un grupo de brujos y te dijera, oye, vamos a poner a prueba, ¿no? Vamos a ver a quién nos responde primero. Pero vemos como Dios siempre respalda a sus hijos, ¿sí? En esa historia Dios respaldó a su hijo. Entonces el enemigo intenta imitar a Dios, ¿sí? Con falsos maestros, con señales que aunque nosotros podamos ver, decimos, son milagros verdaderos. No, hombre, ¿cómo crees que esto es obra del enemigo? No, ¿sí? Dice, acabamos de leer también que su derrota está asegurada. ¿Y qué lo va a destruir? Dice, fíjate, el 8, Tesalonicenses 8, segunda. Dice, entonces manifestará que el inicuo a quien el Señor matará. Fíjate cómo lo va a matar, qué curioso. Lo matará con el espíritu de su boca. O sea, con su palabra. Con la palabra de Dios destruirá al enemigo. ¿Y tú qué tienes ahí entre tus manos? La palabra de Dios, ¿sí? La sana doctrina. Dice también la Biblia que con su palabra Dios creó todas las cosas. Todo lo que existe, el universo, el mar, ¿sí? Los cielos. Como Dios es tan perfecto que con su palabra, fíjate, ni una sola gota de sudor se esfuerza Dios, simplemente con el poder de su palabra, ¿sí? O sea que no hay ningún tipo de comparación. El poder de la palabra de Dios lo vencerá. Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas cosas, fíjate cómo Pablo le dice a Timoteo, por esto le insiste tanto a Timoteo, porque torcer la palabra de la verdad, ¿sí? Te lleva a engaños, no te lleva a ningún lugar. Antes, al contrario, te aleja de Dios, ¿sí? Por eso era tan importante que Timoteo defendiera la palabra, ¿sí? La sana doctrina, como leímos. Era importante porque ya había maestros engañando, ¿sí? Ya había maestros alejando de Dios a las personas. Y Pablo nos llama a mantenernos sobrios, ¿sí? A ver, ¿qué es sobrio? Alguien que me diga qué es sobrio. Ecuánime. Cuando dicen que alguien está alcoholizado, ¿qué características le ven? No está en su sano juicio, está ebrio, sinónimo. Es alguien que no está como que en sus cabales al 100%, ¿no? En sus 5 sentidos.
te responde, pero lo que se acuerda, como que sí, como que no. Pero cuando aquí nos dice que nos mantengamos sobrios, no precisamente se refiere a que no te emborraches, sino sé una persona cuerda, una persona lógica, ¿sí? Una persona equilibrada, con sus ideas bien centradas. Ajá. Entonces nos llama, bueno, específicamente llamaba a Timoteo, dice, sé sobrio. Y también le dice, soporta las aflicciones y cumple con tu ministerio. Hoy el Señor también te dice esto, ¿sí? Sé sobrio, soporta las aflicciones y cumple con tu ministerio. Ahora, yo no sé cuál sea tu ministerio dentro de la iglesia. Tal vez tienes, tal vez piensas que no tienes. Pero si bien uno que sí todos tenemos, ¿cuál es? El ministerio de la reconciliación. Reconciliar en amistad al mundo, ¿sí? ¿Con quién? Con Dios, a las personas con Dios. Entonces, si tú hoy piensas, yo no tengo ministerio, sí tienes un ministerio, ¿sí? Reconciliar a las personas con Dios. Ahora, ese es el llamado de Pablo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ver si una fidelidad es verdadera? Esto es cuando se demuestra, la fidelidad verdadera se demuestra cuando todo alrededor parece rendirse, ¿sí? Ya vemos aquí que Pablo le dice a Timoteo, aunque haya maestros, tú permanece fiel, ¿sí? Aunque haya falsos maestros, tú permanece fiel. Aunque haya mentira, tú permanece fiel. Ahora, ¿cómo lo pondríamos en tu caso? ¿Cómo lo pondrías en tu caso, en tu ciudad? Aunque haya delincuencia, permanece fiel, ¿sí? Aunque haya escasez, permanece fiel. Aunque no veas salida de un problema, permanece fiel, ¿sí? Porque esto traerá un fruto al final. Y precisamente Pablo nos lo recuerda. Vamos al punto número 4. Punto número 4. Y es: mi recompensa está en Cristo, ¿sí? El versículo 6 al 8 de 2 de Timoteo 4 dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿sí? Te decía, esta seguramente era la despedida de Pablo. Dice: y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Fíjate cómo Pablo estaba bien convencido de lo que le seguía, ¿sí? Y cuando está diciendo aquí, dice: yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué es un sacrificio? Es una muerte involuntaria, ¿sí? Un sacrificio. Seguramente lo torturaron, seguramente lo golpearon, seguramente no murió de una manera muy agradable, ¿sí? Dice: yo ya estoy para ser sacrificado, ¿sí? El tiempo de mi partida está cercano. Dice el 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, ¿sí? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que ese es motivo suficiente, ¿no? Para decir: esto vale la pena. Vale la pena un momento de sufrimiento, ¿sí? Un momento de enfermedad, tal vez, un momento de persecución. Y déjate, digo que hoy en día no nos persiguen como en otros lugares, ¿sí? Hoy nos podemos reunir aquí bien a gusto, un viernes en la noche, calientitos, con café y todo. Pero si volteamos a ver allá por Asia y por aquellos rumbos, las iglesias están siendo perseguidas, ¿sí? Cristianos están siendo asesinados, no se pueden reunir, ¿sí? Países comunistas o países islámicos no permiten que se reúnan en el nombre de Jesús, ¿sí? Y si eso el día de mañana llegara hasta nosotros, es lo que yo te preguntaba, creo que el domingo, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro actuar? ¿Cuál sería nuestro responder? Si a lo mejor en la pandemia unos decíamos: no te salgas porque pues hay que cuidarnos, no esto, no aquello. En el día en que haya persecución, ¿cómo vamos a actuar? ¿Sí?
el día en que de veras padezcamos persecución. O a lo mejor no vas a padecer persecución, ¿sí? A lo mejor tu boca estará tan callada y no hablarás de Dios que ni se van a dar cuenta que tú no eres de ellos, ¿sí? Y recuerdo ahora cuando Pedro, ¿sabes? Estaba huyendo después de la crucifixión de Jesús. Bueno, en ese intervalo de tiempo, y Pedro se escondía por ahí viendo cómo Jesús era llevado y era torturado. Y dice que entonces se acercó a un lugar y le dijeron a Pedro: oye, tú eres de los que andaban con ese hombre, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro? Negó a Jesús, dijo: no, yo no soy de aquellos. Incluso dice que maldijo, ¿sí? ¿Para qué maldijo? Para parecerse más a aquellos. Entonces, ¿cómo seremos nosotros? ¿Cómo seremos nosotros? ¿De qué estaremos vestidos? ¿Estamos vestidos de cristianos? O a veces se nos olvida. Bueno, dice la Biblia que nos vistamos de Cristo, nos revistamos de Él, ¿sí? Pero a veces yo creo que se nos olvida esa parte, ¿sí? O a lo mejor la costumbre del día, ya tenemos nuestra rutina. Entonces, Pablo aquí tenía bien en claro. Fíjate, Romanos 8:18, si lo tienes por ahí, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, ¿sí? Y todas estas cosas Pablo ya las escribía sufriendo, no las escribía pasando buenos momentos. Amén. Entonces, a pesar de estar a punto de ser ejecutado, no había tristeza en sus palabras, sino que había esperanza, ¿sí? Había esperanza. Así que si tú hoy estás en un mal rato, en un mal momento, piensa un poco este ejemplo de Pablo, ¿sí? Si él tuvo esperanza, que no tengas tu esperanza. A lo mejor te estás tronando los dedos por dinero, ¿sí? A lo mejor por tu familia, a lo mejor por alguna situación. Pero dice la Biblia también, ¿sí?, que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que Él le da de comer a los pajaritos que andan allá afuera, ¿sí? Él los cuida, Él los guarda. Dice que las flores del campo, a pesar de que duran tan poco, dice que están vestidas de una manera hermosa, y ni aún Salomón, que tuvo tanta riqueza, se vistió de esa manera. Dios dice que aún así nos vestirá Él, ¿sí? Así nos guarda, así nos sustenta el Señor. Entonces no te preocupes, ¿sí?, por la situación que estés pasando, siempre y cuando estés confiando en Dios, ¿verdad? Ahora, esto vemos que Pablo se lo escribió a Timoteo, y se lo estaba dejando porque prácticamente Timoteo ya tenía rato siguiendo sus pasos, ¿sí? Timoteo ya era enviado, así de que ve a tal iglesia, ve a Éfeso, ve a tal lado, ve con este otro hombre, ¿sí? Vayan los dos. Y de alguna manera Pablo le estaba delegando, ¿sí? Le estaba pasando como vemos los deportistas, ¿no?, que tienen así su cosita que se pasan, estafeta, ¿sí? Vemos cómo lo delegaba, y delegar la obra le dio paz, ¿sí? Sabía que su misión estaba cumplida, que estaba completa, porque ya venía alguien detrás para seguir el trabajo. Y mira que si tuvo eficacia, que hasta hoy en día estamos aquí leyéndolos, ¿sí? Su corazón descansaba en Cristo, quien lo llamó, ¿sí? Él sabía que Jesús lo había llamado, él tenía la certeza y la seguridad de quién lo había llamado. Ajá. Y yo me imagino, ¿no?, cuando lo llamó Jesús, ya sabes, dice la Biblia que cayó al suelo, que perdió la vista por 3 días, le dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya le da unas indicaciones, va a que oren por él y tal. Y después de eso yo me imagino la desesperación de decir: yo todo lo que atacaba resulta que es cierto, ¿sí? Resulta que ese Jesús es verdadero. Imagínate la desesperación de él. Yo creo que quería ir, porque Pablo era una persona estudiada, Pablo sabía de la ley, sabía de cosas de Dios, porque pues dice la Biblia que era fariseo. Entonces desde niño había aprendido,
Más aún así, él fue un tiempo a Jerusalén a que lo instruyeran, le dijeran, a ver, mira, Jesús, esto y esto y esto, la ley, el nuevo pacto, los profetas hablaron de este hombre, ¿sí? Entonces, su trabajo con los años había estado completo, ¿sí? Y ahora había pasado esa estafeta. Su corazón descansaba en Cristo, ¿sí? Quien lo llamó, quien lo perdonó de su pasado y quien lo sostuvo hasta el final, ¿sí? Él nos llamó y nos perdonó y nos va a mantener hasta el final. Su mirada estaba puesta en la corona de justicia que el Señor le daría. Y no solo a él, sino a todos los que aman su venida, ¿sí? Sino a todos los que aman su venida. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿tienes ganas de que regrese Jesús? ¿O tienes miedo? ¿Estás nervioso? ¿Cómo ves? Mira, al final de cuentas, nosotros podemos leer esta historia, podemos ver a Pablo, sí, cumpliendo su misión hasta el final, pero algo que no podemos ver es el final de nuestra historia, ¿sí? No podemos ver, nosotros la estamos viviendo en tiempo real, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios es eterno, ¿sí? En Dios no funciona el tiempo, digámoslo de esa manera, ¿sí? Él habita en la eternidad, dice su palabra. Y Dios, a mí siempre me gusta pensar en esto. Dios ahora mismo está viendo el final de tus días, ahora mismo está viéndote en la eternidad junto con Jesús, ¿sí? Ahora mismo Él que vive en la eternidad, que no pasa el tiempo por Él, nos está viendo ahí sentados. No por nada le reveló a Juan, ¿sí? Ya sabes, todos los ancianos y esa visión celestial donde había miles de personas, millones de personas, ahí estábamos nosotros, ¿sí? ¿Y quién puede ver eso sino Dios que habita en la eternidad? ¿Sabes? Yo no sé cuál vaya a ser el final de nuestro llamado, ¿sí? De tu llamado. No sabemos si Dios nos quiera mover a otro lugar, a otro país. Hay que pensar en grande. Pero una cosa sí sé, es que cuando llegues al final de tus días, ¿cuál va a ser tu más grande deseo? ¿Sí? Lo que te decía al principio. ¿Vas a desear cosas materiales? ¿O vas a desear como Pablo, que anhelaba, que ardía en su corazón la palabra de Dios, la obra de Dios? ¿Sí? Y él era fiel. Él por eso le llamaba encarecidamente a Timoteo, ¿sí? Y también le dice: nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Nadie tenga en poco tu esfuerzo, lo que haces. Y hoy el Señor nos está llamando, ¿sí?, a ser fieles, fieles hasta el final. Amén. Y seguramente tú dices: bueno, yo estoy seguro de ese camino, yo estoy seguro de ese llamado, yo he escuchado a Jesús y estoy en el camino. Pero tal vez este mensaje sea para una persona que tú conoces, ¿sí? Porque dice la Biblia también que la salvación pues es individual, ¿sí? Nosotros quisiéramos llevarnos a toda nuestra familia y hasta nuestra mascota nos la quisiéramos llevar, ¿sí? Pero tenemos todavía trabajo, ¿sí? Y que un día podamos decir como Él: me está guardada la corona de justicia, ¿sí?, la cual nos dará el Señor, juez justo. Dice también Pablo: no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie un momento. Puedes cerrar tus ojos un momento, pensar en esto. Señor, meditamos en tu palabra,
Tú sabes por qué nos has hablado este tema el día de hoy, Señor. Tú sabes, Señor, a dónde nos quieres llevar. Dice tu palabra que nosotros planeamos nuestros caminos, pensamos en nuestros caminos, pero al final tú diriges nuestros pasos, Señor. Tú nos has predestinado desde antes de que el mundo existiera. Tú ya tenías el plan completo, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a salvación, nos has llamado a arrepentimiento. Y aquí estamos, Padre, sirviéndote. Estamos escuchando tu voz, Padre. Y en esta noche, Señor, queremos decirte que estamos aquí, Padre, dispuestos a cumplir ese llamado, Señor. Estamos aquí, Señor, con oídos abiertos, Padre. Señor, llévanos a donde tú quieras llevarnos, Padre. Y no te alejes de nosotros, Padre, que tu presencia no se aleje de nosotros a donde quiera que vayamos. Acompáñanos, Señor, de día y de noche, Señor. Permítenos meditar en tu palabra. Permítenos deleitarnos en ti, Señor. Encontrar paz en medio de los problemas, Padre. Y que tú seas nuestro sustento, Señor, y nuestro mayor anhelo, Padre, nuestro mayor tesoro, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús.